América Latina está siendo testigo en los últimos años de cambios políticos y sociales importantes. La mayoría de los países de esta amplia área se ven afectados de una forma u otra por transformaciones que repercuten en su estabilidad interna y en las propias relaciones regionales. La zona se encuentra sumergida en un intenso proceso de transición hacia un horizonte aún desconocido. Sin embargo, desde hace más de una década, un pequeño país de Sudamérica se ha consagrado como punto de referencia internacional gracias a su aparente equilibrio político y social y el desempeño positivo de su economía. El país del que hoy te hablaremos es Uruguay. Este pequeño país se ha consagrado en la última década dentro de América Latina como un ejemplo de desarrollo económico y social. Pese a que no trae la misma atención mediática que las otras naciones vecinas, su estabilidad interna y progreso convierten a Uruguay en un referente para la región. Uruguay se ha encontrado tradicionalmente a la sombra de dos grandes potencias locales, Argentina y Brasil. Cuenta con una población de poco más de 3 millones de habitantes. Es el segundo país más pequeño del Cono Sur, solo por delante de Surinam. Sus recursos están lejos de compararse a los estados vecinos. El peso de su economía es realmente inferior a otros gigantes del continente como el mercado brasileño, argentino, chileno o colombiano. No obstante, la nación uruguaya ocupa las primeras posiciones en índice de desarrollo y calidad democrática. Las últimas décadas del siglo XX en Uruguay, al igual que en muchos países sudamericanos, estuvieron marcadas por la transición de un nuevo régimen democrático. La década de los 90 fue la normalización de la vida política y social en la democracia, pero la crisis de 2002 supuso un duro revés para los uruguayos a inicios del nuevo milenio. Los problemas económicos en Argentina tuvieron un efecto directo sobre el sistema bancario uruguayo y derivaron en la quiebra de importantes entidades privadas, una profunda recesión y un aumento acelerado de los índices de desempleo y pobreza. Las elecciones de 2004 pasaron factura a los partidos Nacional y Colorado por la gestión de la crisis y los 20 años de gobiernos conservadores. Por primera vez, tras la restauración de la democracia, Uruguay volvía a tener un presidente de izquierda, bajo la batuta de Tabaré Vázquez y la agrupación de fuerzas del Frente Amplio. Esta formación surgía en la década de los 70, reúne desde comunistas, socialistas y partidarios de centro-izquierda hasta demócratas cristianos. Esta coalición fue capaz de canalizar las aspiraciones de cambio de los uruguayos. El proyecto político del Frente Amplio para Uruguay ha estado liderado por Tabaré Vázquez y José Mujica. Ambos son dirigentes de izquierda, pero con perfiles personales y políticos diferentes. Vázquez proviene del Partido Socialista y de un programa más de centro-izquierda. Se consagró como líder durante los 90 por su labor en la Intendencia de Montevideo y ha desarrollado un discurso mucho más moderado que su predecesor. Mientras tanto, Mujica fue miembro de la guerrilla Movimiento de Liberación Nacional, conocida como Tupamaros, y estuvo preso durante años bajo la dictadura militar. Con la llegada de la democracia, volvió a participar activamente en política y se consagró como uno de los referentes ideológicos de la izquierda. Pese a todo ello, los gobiernos de ambos presidentes se han caracterizado por compartir unas mismas líneas generales de trabajo, sobre todo en lo referido a política económica. El principal objetivo de los dirigentes del Frente Amplio ha sido preservar un proyecto de país pensado para el medio y largo plazo, comúnmente compartido entre los grupos de la coalición. Los esfuerzos se han centrado en estabilizar la economía uruguaya y propiciar un desarrollo sostenible, atrayendo inversiones extranjeras y favoreciendo la reducción de la pobreza y el desempleo. Además, se han promovido reformas para fortalecer el Sistema Nacional de Salud y los programas educativos, así como profundos cambios en el modelo tributario que permitan mejorar los recursos estatales. Por esta razón, Uruguay se ha convertido aparentemente como un país modelo. Este se proyecta hacia el resto de la región como una de las propuestas políticas y económicas que han surgido en su entorno. Una de las características principales de los gobiernos uruguayos ha sido tratar cuidadosamente su política exterior,
tanto las relaciones con los diferentes gobiernos latinoamericanos como con Estados Unidos y otras potencias extranjeras. Frente a la inestabilidad, polarización y convulsión de algunos países del continente americano, Uruguay ha buscado dibujar una imagen de estabilidad, consenso y progreso ante la comunidad internacional. De igual manera, políticas sociales y reformas económicas amplias han ayudado a transmitir esa percepción de la nación uruguaya como punto de aperturismo y desarrollo. Además, los índices internacionales están favoreciendo esa labor, presentando Uruguay como el sistema democrático más pleno de Latinoamérica. Sin embargo, y pese a las encuestas en las que Uruguay registra como uno de los mejores países de América, en los estudios que tienen en cuenta la calidad de vida, igualdad y democracia, estos factores parecen no ser compartidos a totalidad por los uruguayos. En lo económico, por ejemplo, los uruguayos suelen responder a las encuestas con pesimismo y angustia, aunque tengan el ingreso por persona más alto de la región desde hace 7 años, un índice de pobreza de país europeo y la economía haya crecido sostenidamente en los últimos 16 años, teniendo el mejor registro de su historia moderna. Por otro lado, Uruguay tiene la segunda tasa más alta de suicidios de América Latina, solo después de Guyana, según la Organización Mundial de la Salud. Con 20 muertes por cada 100.000 habitantes en 2018, tuvo un aumento de 3% respecto a 2017, registrando una cifra del doble del promedio mundial. Para responder una pregunta tan compleja como por qué se suicidan tanto los uruguayos, hay varias respuestas que combinan factores sociales, familiares y personales, pero un dato que los expertos comparten es que los principales grupos de riesgo son adultos mayores y adolescentes. Pese a que el país cuenta con una expectativa de vida de país desarrollado, tiene la segunda población más envejecida de la región, solo después de Cuba. Los críticos aseguran que los sistemas de acompañamiento público son insuficientes y los privados demasiado caros. Además, que el 12% de los uruguayos sea mayor de 60 años implica, además, adaptar los sistemas de trabajo, salud y pensiones a una realidad, el envejecimiento poblacional que países como Japón o Alemania no han sabido afrontar. Otro factor importante en este lado oscuro de Uruguay es que cuenta con la tasa de deserción escolar más alta de la región, por lo que solo el 40% de los estudiantes que ingresan a la educación media concluyen este nivel. El problema de la educación ha sido abordado con aumentos de presupuesto y desde hace 10 años con un esquema para dotar a cada profesor y estudiante con un computador, lo cual no ha sido suficiente ya que fue un logro innovador comparado a la región, pero dejó de lado problemas de raíz como la falta de docentes. Por último, y según datos oficiales del país, la población es de cerca de 3.5 millones de personas y unos 500.000 residen en el exterior. La fuga de personas capacitadas ha generado que el país pierda la capacidad de enseñanza e investigación. Asimismo, tiene un impacto sobre el empleo porque dificulta la modernización del sistema productivo en un país de tradición agroexportadora que busca diversificarse, pero aún es muy dependiente de los precios internacionales de las materias primas.